devoirs dans cette vie, remplis de larmes, de souffrances, de cris, dirigés par ces gens qui ne connaissent pas l'avenir de nos enfants. Je ne veux plus penser à tout ce qu'on me dit, je ne veux plus penser à tous ces soucis, je ne veux plus penser, mais juste m'envoler vers la planète de liberté. Pues bien, hoy es 14 de junio del año 2014 y desde Suecia, desde Estocolmo, le envío un saludo a todos los que escuchan cada fin de semana o a partir del fin de semana la charla que sostenemos Félix José Hernández desde París y Carlos Estefanía desde acá, desde Estocolmo. Félix José Hernández es el corresponsal de Cuba Nuestra en Francia, es además profesor de castellano y además de cultura latinoamericana. Recientemente se ha pensionado en parte, estoy seguro que va a seguir trabajando, se ha pensionado de una escuela muy importante. La semana pasada hablamos del homenaje, que fue un homenaje extraordinario y poco usual recibido por Félix José Hernández. Realmente en mi vida pedagógica he visto aquí en Suecia y en Cuba, por supuesto, pocas veces he encontrado yo, no diré que pocas veces, jamás he visto yo un homenaje tan fastuoso, tan grandioso de todos los alumnos de la escuela a un maestro, y eso muestra el gran cariño que él se ha ganado allá, ¿no? Aquí en Estocolmo la temperatura está subiendo, la ciudad está verde, realmente parece como si estuviésemos en el trópico, ¿no? ¿Cómo está París, Félix José Hernández? ¿Cómo está París por allá? Amigo, ¿cómo estás? Pues París está muy bella, muy soleada, pero los jóvenes están muy preocupados porque ya llevan 3 días la huelga de los ferroviarios, y como los exámenes finales empiezan el lunes, pues hay mucha inquietud sobre cómo llegar a los centros de exámenes de todos los jóvenes que pasan el bachillerato y también de muchos estudiantes universitarios, lo cual ha provocado que haya mucho descontento en la población y mucho rechazo a esa huelga que, por muy justificada que sea, afecta a la juventud francesa. Bueno, sabes que parece que es una enfermedad, un fantasma que recorre Europa, porque aquí también hay problemas de huelga y hay gente que está preocupada. Y estaba hablando con gente que va a viajar y no sabe cómo rayo va a llegar al aeropuerto que está en las afueras, porque se espera que haya una huelga de trenes, ¿no? Así que todo el mundo está pasando el mismo mal por esta zona del mundo, valga la redundancia. Bueno, y hay otros problemas, como por ejemplo el que se siguen cerrando las discotecas. Numerosas discotecas, en realidad la cantidad total de discotecas en Francia ha disminuido de mitad en los últimos 30 años, según un estudio que hizo la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de la Música, el SACEM. Fue publicado esta semana en la prensa y llegó un momento que había 4.000 discotecas en la época famosa de los Émile Images, que bueno, pues las pistas de danza eran maravillosas, pero actualmente quedan solamente 2.200, y el fenómeno se ha acelerado desde el año 2008, incluso entre el 8 y el 10 la cantidad de dinero que han recaudado los dueños de discotecas ha bajado en 30%. Se dice que esta cantidad de discotecas que cierran es debido a las reglamentaciones del alcohol, que no se puede conducir después de haber tomado alcohol, y también a todas las quejas de los vecinos sobre el ruido enorme que ellas provocan. Por lo tanto, pues los jóvenes parece que están aprovechando hacer fiestas en casas y no en las discotecas. Bueno, es una alternativa. En Cuba, donde las discotecas realmente apenas existían, pues las fiestas en las casas de los jóvenes eran la práctica en la época de mi juventud, ¿no? Bueno, parece que los jóvenes en Francia no solamente tienen problemas con la discoteca, tienen problemas también con el mosquito tigre, ¿no? Pues ya se ha detectado en 18 departamentos franceses el mosquito tigre, responsable de la transmisión del dengue y del chikungunya. Y se supone que se va a desarrollar más aún. Y ya, por ejemplo, desde el mes de mayo, ahí se ha reforzado la vigilancia por las autoridades sanitarias. Los particulares también se les ha explicado. ¿Te acuerdas como en Cuba que no haya plantas con agua, que no haya charcos de agua, etcétera? Y incluso hay una dirección email para si las personas detectan que hay algún mosquito tigre. Lo han presentado
por la televisión, fotos, imágenes, todo para que la gente lo sepa reconocer. Sí, ya veo que los franceses no pueden tener malaguitas en el agua, como decía una cancioncilla que usaban en una campaña precisamente contra, no el mosquito tigre, sino el Aedes aegypti, ¿no? Hay una causa quizás y sea en los cambios climáticos que están teniendo lugar en todo esto, en todo el mundo, ¿no? En Suecia realmente ha subido la temperatura, por lo que la juzgo por este año, y no me extrañaría que pasaran fenómenos similares, ¿no? Que aparecieran, y están apareciendo, animales que no son muy propios de estas zonas, ¿no? Bueno, hablando del calor y todo, me imagino que la gente no puede dormir bien, ¿no? Y digo esto porque, según me dices, de acuerdo a cómo la gente duerme, así les va con su pareja. Sabes que yo no sé en Suecia, pero aquí se hacen estadísticas de todas las cosas inimaginables. Y bueno, incluso dormidos los cuerpos hablan por sí solos. Según un estudio científico muy serio, las parejas que se mantienen unidas, tocándose, aunque sea por una simple mano, durante el sueño son más felices que las demás. La posición y la proximidad tienen un rol muy importante en esta simbiosis de la pareja. E incluso, aunque estén en los brazos de Morfeo, según el estudio, el 42% duermen de espalda uno a otro. La tercera parte duermen los dos hacia el mismo lado y el 4% duermen frente a frente. Interesante estudio. Son los más felices. ¿Cómo? ¿Qué decías? Son los más felices los que duermen frente a frente. Ah, bueno, es de esperar. Este es un estudio muy interesante, como interesante es que se hayan descubierto 18.000 nuevas especies de animales. Sí, esto es increíble, ¿eh? Es la cantidad exacta de nuevas especies animales y vegetales que se han sido repertoriadas el año pasado por el Instituto Internacional de Exploración de las Especies y que acaba de publicar su informe del 2014. Entre ellos han descubierto que existe el olinguito. El olinguito es una especie de animal, yo estoy mirando la foto, bellísimo porque parece un gato, un pequeño gato color marrón bronce con carita de oso y que vive en la cordillera de los Andes. Sí, vi la foto de ese animalito y me pareció muy gracioso, ¿no? Y es como tú dices, como una especie de osito pequeño, ¿no? Bueno, sabes que hay una cosa, cuando yo contemplo la adolescencia y la juventud de esta época, a mí realmente me da pánico, ¿no? Porque esta adolescencia y esta juventud está sometida, digamos, primero hablemos de los mensajes que reciben por los medios, ¿no? Después a un aislamiento y una rebeldía inducida desde esos mismos medios contra sus padres, que la convierte en una juventud prácticamente enajenada, atomizada, ¿no? Entonces me imagino que estos jóvenes de hoy en día que tienen esa falta de contacto con sus padres, a su vez están expuestos al bombardeo mediático, por no hablar del bombardeo de las drogas y otros peligros que les acechan, ¿no? Y deben ser jóvenes cargados de temores, ¿no? ¿Qué tú me puedes decir acerca de estos temores? Pues han hecho una gran encuesta entre los jóvenes de los institutos y ellos piensan que no es un problema la marihuana, el cannabis o el alcohol, pero sí el acoso y la discriminación. Es uno de los puntos fundamentales de esta gran encuesta realizada por el Instituto Ipsos, que es el más importante de Francia, para la Fundación Pfizer. Y entre los adolescentes de 15 a 18 años, la primera preocupación que ellos sienten es la violencia. 39% teme ser víctima de la violencia. El 18% en segundo lugar de un acoso. Y el 16% de ser víctimas del racismo. Estos mismos jóvenes afirman que ellos no conocen perfectamente bien las reglas de seguridad en las calles, en las carreteras, etcétera. Sin embargo, hay otros temas sobre el cual no están muy informados. O sea, con todo lo que se refiere, por ejemplo, a la homosexualidad, al suicidio o a los problemas de alimentación. Cuando hablamos de acoso, ¿estás hablando de acoso sexual o de algún otro tipo de acoso? No, de acoso, que aquí en Francia dicen cabeza de turco, en Cuba decíamos una expresión que decía el trajín de la escuela. Exactamente. O sea, de abusos de los demás chicos contra ellos. Claro. Sí, se ha detectado
en una encuesta de hace que muy poco yo leí, que el que es víctima del acoso es el que es diferente, porque es muy gordito, porque es muy bajito, porque es muy delgado, porque es muy feo, o porque es demasiado lindo, o porque es demasiado alto. O sea, cuando se sale de la norma, pues llamas la atención y te pueden acosar por distintas razones. Tú sabes que en Cuba había un remedio muy sencillo para estos problemas, ¿no? Cuando había un niño que era trajín, le decía, se lo podía decir desde su padre hasta su maestro: coge un palo y méteselo en la cabeza a los otros, y hasta ahí llegaba el trajín. Pero aquí hay un problema cuando se encuentran ese fenómeno, con toda esta forma políticamente o pedagógicamente correcta de actuar. Entonces hay reuniones con los otros niños para que el niño no sea trajinado, o la niña, ¿no? Se da mucho caso con hembras también, ¿no? Y me parece que la estrategia que se sigue en Europa es un poco equivocada. No es necesario que se bestialice al niño, ¿no? Pero en realidad, cuando hay un niño que tiene problemas de este acoso, de este abuso, de este mobbing que le dicen, ¿no? Yo pienso que hay que trabajar con la identidad de ese muchacho más que con el colectivo. Aquí se trabaja con el grupo, y si el grupo no cambia, pues se cambia el niño, pero nunca se va a aquellos puntos de inseguridad que tiene ese niño, que lo ha convertido en esa competencia, en esa lucha por la vida que tiene el niño con los demás, porque realmente en el submundo de los jóvenes y de los adolescentes, a veces hay algo que recuerda mucho una selva, ¿no? En esa situación no se apunta a fortalecer, vamos a decir, el coraje, la seguridad en sí mismo de la víctima, ¿no? Sino a trabajar de una manera demasiado sistémica, vamos a llamarle, que yo creo que no es comparable con aquella vieja terapia cubana de la cual yo te hablaba. Te digo, no hay que llegar al extremo de inducir al niño a que aplique la violencia, pero sí creo que se solucionaría en muchos casos si se le diera un poco más de seguridad en sí mismo. Por ejemplo, llevándolo a practicar artes marciales, a hacer pesas, cosas así, ¿no? Pero bueno, no, Europa no está preparada para este fenómeno, o a lo mejor al contrario, lo que está es induciendo ese fenómeno. Bien, vamos a apartarnos de los adolescentes y vamos a entrar en uno de estos rituales que tú sueles explicar, ¿no? En este caso concretamente en la costumbre de darnos la mano. Pues darnos la mano es un código social que remonta al siglo V antes de Jesucristo. En aquella época ese gesto no era necesariamente una forma de saludarse, sino más bien de instaurar una confianza entre dos individuos. Al darse la mano derecha, hay que recordar que siempre ha habido un 90% de la población mundial que es diestra. Una persona mostraba así que ella no podía desvainar el arma, la espada, y por lo tanto que no traía intenciones guerreras de violencia. Esta costumbre se perpetuó y se convirtió en un medio de saludar a partir de la Edad Media, y permitió entonces a los caballeros, incluso de clanes rivales, saludarse oficialmente, pero también así dando la seguridad de que ninguno de los dos protagonistas iba a sacar su espada de la vaina. El gesto después pasó el marco de la caballería y se convirtió en un gesto de todas las personas. Está bien, es interesante y es bien lógica el nacimiento de esta ritualización, de esta señal, ¿no? Es la mano con la que usabas la espada. Si vas a tenderla, evidentemente no vas a agredir, por lo menos de manera inmediata. Vamos a pasar a la isla, a la isla casi que península de Mont Saint-Michel. A ver, ¿cómo es que se ha salvado esto? Pues después de 2 años de trabajos gigantescos, de este puente nuevo para pasar que reemplaza la diga carretera, había una diga muy grande, por arriba se iban los automóviles y los autobuses hasta el mismo pie del monte, o sea, de la isla del Monte San Michel. Pues está terminada la obra, no hubo retraso, no se pasó, lo que es algo raro, lo que sería el presupuesto, y se va ya a poner en servicio una nueva presa, y esta obra capital del proyecto se hizo para que siga siendo una isla a la cual se puede ir por tierra firme cuando la marea baja, y cuando la marea sube es una isla, que es la belleza fundamental del monte.
el puente nuevo tiene 760 metros largo y costó 46 millones de euros. Y aparte, 230 millones de euros para las obras secundarias, porque hay que recordar que es el tercer lugar turístico de Francia. Y normalmente las personas dejarán los automóviles en un aparcamiento gigantesco de 4.000 plazas, que ha sido rodeado por 45.000 árboles sembrados y que se sitúa a 2,5 kilómetros del monte. Y entonces desde allí pues va a haber unos autobuses permanentemente que van ida y vuelta a llevarlo hasta las puertas de las murallas que están en la base del monte. O sea, es un lugar fabuloso. O sea que ya quienes quieran visitar el monte de San Michel no tienen que esperar a que baje la marea, sino que siempre podrán ir en su automóvil, ¿no? Está bien. Podemos agradecerle a la técnica y a la ingeniería, a la arquitectura, esta conexión permanente con tierra firme. Bueno, vamos a hablar de las Maldivas y vamos a hablar de la ley de la Sharia que se está aplicando a los niños. Pues después de haberla vedado prácticamente durante 60 años, la República de las Maldivas, donde el Islam es la religión de Estado, ha restablecido la pena de muerte. Eso fue el 27 de abril. Incluso para los niños culpables de asesinatos. Podrán ser condenados a partir de 7 años de edad, pero solamente ejecutados cuando tengan 18. El presidente justificó esta medida como algo para, yo cito, aplicar perfectamente bien la Sharia. Bueno, yo creo que la Sharia es cruel, pero más cruel es la costumbre de asesinar niños que no han nacido, y eso lo aplicamos en todo Occidente, ¿no? A través del aborto y los supuestos o mal llamados derechos de género, ¿no? Así que bueno, critiquemos la Sharia, pero critiquemos también la otra terrible Sharia pragmática, racionalista y malthusiana que vemos día a día, que se convierte en la aniquilación de los niños por nacer. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Yo estaba durante las Navidades hace 3 o 4 años en Madrid y asistí a la misa del Día de los Santos Inocentes en la Plaza Colón, y me impresionó mucho las palabras del obispo de Madrid cuando dijo la masacre de los inocentes no ocurrió hace 2000 años. La masacre de los inocentes continúa, y dio un dato enorme, no recuerdo ahora de cuántas decenas de miles de abortos habían ocurrido en España ese año. Sí, es un genocidio lo que se ha cumplido. España es un país que está a la delantera en eso, de un país que persiguió el aborto de una manera quizás extrema, ¿no? Bueno, dejemos las Sharias occidentales y la de las Maldivas, y entremos en un personaje que para mí es ambiguo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estudiaba en la Unión Soviética, cuando se estaba dando todo el proceso de solidaridad en Polonia, ¿no? Y la fuerza que tuvo Solidaridad y el respaldo que tuvo la Iglesia para ese movimiento sindical anticomunista, ¿no? Que contrasta mucho con lo que está pasando con la Iglesia cubana. Precisamente ahora acaban de ser destituidos las 2 cabezas de la revista Espacio Laical. Yo he escrito en mi blog una valoración de las causas de lo que ha ocurrido, y sin duda alguna se trata de una especie de pacto, una especie de concordato que se ha establecido entre la Iglesia Católica y el raulismo, ¿no? Muy distinta fue la posición de la Iglesia bajo vamos a llamarle el papado de Juan Pablo II, ¿no? Que fue muy militante en la lucha contra el comunismo. Y esto no me deja de mirar el papel que pudo haber jugado aquel a que algunos consideraron una especie de Pinochet. Yo tengo un amigo que estudiaba en Polonia en esa época, y su novia, en el momento que Jaruzelski, me refiero a Jaruzelski, toma el poder, pide que difunda al mundo que Polonia está sufriendo un golpe de Estado. Lo que mucha gente no tiene en cuenta es que habían 2 alternativas: o una invasión soviética para aplacar al movimiento Solidaridad respaldado por la Iglesia, o el golpe de Estado de este hombre que, bueno, no dejó de tener sus víctimas, entre ellas el famoso sacerdote Popiluzco, ¿no? Esto se hizo bajo el mandato, si mal no recuerdo, de Jaruzelski. Esto pasó hace ya unas cuantas décadas, ¿no? ¿Qué tienes que decir sobre la muerte de Jaruzelski? Antes de hablar de este personaje, te voy a decir que en cuanto a la Iglesia Católica Cubana, la jerarquía
el señor Ortega y todos los que lo rodean viven, yo creo que en un mundo aparte entre las fiestas de las embajadas, el caviar, las trufas y el champaña, y están muy lejos de las monjas y de los sacerdotes que están en contacto directo con la pobreza, con la represión, con la miseria del pueblo cubano. Es una cosa inadmisible esta jerarquía católica cubana tan lejana, pero tan lejana de el ejemplo que dio Cristo y del ejemplo que dan cotidianamente los sacerdotes y las monjas que están en contacto, repito, con la base, con el pueblo cubano. Sabes que, Feli, a propósito de eso, es que solamente hay que estudiar la historia de la Iglesia Católica, que no es exactamente la historia del cristianismo, ¿no? Del momento en que Constantino legaliza, porque eran perseguidos prácticamente hasta ese momento, empieza a darle una serie de prebendas a los cristianos, y después ya cuando Teodosio convierte a la Iglesia Católica en la Iglesia oficial, desde ese momento comenzó la corrupción de una rama del cristianismo, ¿no? Pero sin embargo, como tú dices, hay gente que aún dentro de esa iglesia siguen las enseñanzas de Jesucristo, y esa gente siempre serán admirables, ¿no? Lo que pasa es que, como todo, es un aparato que utiliza una ideología como una especie de vaselina para funcionar. Y una cosa muy curiosa, estaba leyendo una noticia donde se hablaba de cómo un llamado, una organización provida a utilizar las técnicas comunistas en el activismo de sus fieles, ¿no? Y es curioso cómo los partidos comunistas imitaron a la iglesia, y la iglesia de alguna manera se asemeja mucho a los partidos comunistas, ¿no? Por su elitismo y las estructuras esas a veces un poco demasiado sometidas al poder, ¿no? O partícipes del poder, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué me tienes que contar de Jaruzelski? Bueno, pues yo recuerdo la imagen de Jaruzelski en la televisión francesa, con su calvicie, sus gafas con cristales ahumados, su mirada que no se podía ver detrás de esos cristales, el aspecto psicorrígido. El general Jaruzelski, de 90 años, pues falleció el 25 de mayo. Él fue el último dirigente comunista de Polonia, aquella Polonia sovietizada, en el año 45. Fue ministro de Defensa durante 15 años. Sus amigos lo llamaban Volsky, y fue un colaborador muy leal a Moscú, hasta que tomó todos los poderes en el año 81 para tratar de romper el movimiento Solidarizhno de Lech Walesa. Y Jaruzelski se decía de sí mismo que era un gran patriota. En este momento yo no sé en cuál de los círculos del infierno dantesco debe estar, pero bueno, eso no es un problema mío. No, fíjate que es muy interesante. La gran mayoría de los líderes oficiales de los servicios de inteligencia, burócratas de todos los países comunistas se han muerto con Jaruzelski en su cama. Muy pocos, o sea, diría que casi ninguno terminó en la cárcel, que es lo mismo que pasa con el franquismo, ¿no? O sea, todas estas transiciones que a veces la gente magnifica, y la gente dice, pero qué valientes los alemanes que echaron abajo el muro que se lo separaba de la otra Alemania, me refiero a Alemania Oriental y Alemania Occidental, o qué bravos esto, qué bravos aquello. La gente no se da cuenta que todos los cambios fueron revoluciones desde arriba, y por tanto fueron revoluciones muy comprometidas, ¿no? Y a veces quieren que los cubanos hagan lo que no hicieron aquellos, porque realmente yo diría que nunca hubo un país, quizás Polonia hubiera sido la excepción, ¿no?, capaz de hacer un movimiento cívico como el que fue capaz de encabezar Osvaldo Payá. O sea, recolectar miles y miles de firmas para cambiar la constitución de un país socialista. Eso nada más se dio en Cuba. El único parangón con eso es ya el activismo con una iglesia muy comprometida que tuvo solidaridad. Pero por lo demás, todo fue un pacto, todo fue una transformación donde aquellas élites que ayer eran comunistas hoy se volvieron capitalistas, y son las mismas que siguen sopapeando a estos pueblos, lo mismo en Bulgaria, que en Ucrania, que en Rusia, que en Bielorrusia, que en todos los demás. Así que así es la historia, y tenemos que aprenderla, pero aprenderla bien, no aprender sus mitos de la historia, ¿no? Y hablando de este tipo de fenómenos, ahí tenemos que un ex KGB es el hombre que dirige Rusia, se ha convertido en el zar, me refiero al zar Putin. ¿Qué tienes que contarme de los dilemas que enfrenta Vladimir Putin? Pues mira, aquí hubo una polémica muy grande porque Putin fue invitado a la conmemoración del desembarco en Normandía por el señor François Hollande, presidente de Francia.
Y Vladimir Putin asistió a Normandía y salió toda la prensa. Bueno, todo pasó bien, incluso intercambió unas palabras con el señor Obama y otras con el presidente de Ucrania, lo cual fue pues, muy positivo. Pero ahora en Polonia hay también la polémica, porque el 27 de enero del 2015 las autoridades de Varsovia van a celebrar el 70 aniversario de la liberación del campo nazi de Auschwitz por la Armada Roja. Y cómo no invitar a los oficiales del Kremlin es necesario, porque hay que recordar que las primeras víctimas que murieron gracias al tristemente célebre gas Ciclón B fueron prisioneros de guerra soviético, y el gobierno polaco está consciente que el pueblo ruso vive muy orgulloso de su participación en la Segunda Guerra Mundial y el aporte que dieron ellos, el aporte tan grande que dieron, el costo gigantesco en vidas, y entonces no quieren correr el riesgo de ofender. Se confió el ministro polaco de Relaciones Exteriores, Radoslav Sikorski, y al mismo tiempo que Putin, Varsovia pudiera también invitar al presidente de Ucrania, porque hay que recordar que el ejército ruso, soviético en aquel caso, estaba compuesto también por una gran cantidad de soldados, tanto rusos como ucranianos. La cuestión es muy complicada porque si bien Rusia participó en la liberación de Polonia y fue una liberación muy estudiada porque la guerrilla que no controlaba el Partido Comunista hasta cierto punto fue combatida por el Ejército Rojo, ¿no? O por lo menos dejada en las tacadas en muchas ocasiones. También Rusia en 1939 se metió en Polonia haciéndole el juego a los nazis, ¿no? Y la tragedia más terrible de ese momento es lo que pasa en Katyn. Katyn es una película muy interesante donde se ve cómo asesinaron a miles y miles, ya no solamente de oficiales, sino incluso de intelectuales polacos. Entonces la relación de Polonia con Rusia es realmente muy complicada, ¿no? Sí, vas a invitar a los que participaron en la liberación, que a su vez habían participado en la ocupación y la desaparición del mapa de Polonia como un estado independiente. Es algo complicado para estos pueblos, ¿no? Hablando de Jaruzelski antes, y ahora hablando del dilema de que se invitan o no invitan a Putin. Bueno, dejemos esto y pasemos en rally de las princesas, ¿no? Si he pronunciado bien. Le rally de princesa. Esta es la carrera más chica, más elegante del mundo. En esta Francia hay alguna gente que dice que es una pijada gigantesca, otra gente que dice que es ostentación, pero bueno, de todas formas, para que el mundo sea mundo, tiene que existir de todo. En realidad es una carrera que partió de la explanada de los Inválidos, donde está la tumba de Napoleón, y son 180 automóviles de lujo de época, verdaderas joyas, y en ellas van dos personas, dos mujeres, la que va conduciendo y la otra para irse reemplazando. Y así en estas máquinas de gran lujo, antiguas Bugatti, Mercedes, Rolls Royce, Ferrari, etcétera, pues van avanzando por pequeños caminos, pequeñas rutas, pequeñas carreteras, nada de autopista. Este es el 15 año consecutivo que se hace hasta llegar a Saint-Tropez. Recuerda que Saint-Tropez se hizo famoso por Brigitte Bardot, y allí anclan los yates más lujosos del mundo, y en las alturas, en las colinas, viven una cantidad de millonarios inimaginables. Pero bueno, esta es la carrera, París-Saint-Tropez. Son 1.700 kilómetros que pasan incluso por Vichy, por Nîmes, y todas, en cada etapa, pues hay un derroche de elegancia, hay un derroche de champaña, hay un derroche de caviar, de todo lo que puede ofrecer Francia en el lujo. Y las chicas que van conduciendo, las señoras, tienen que respetar una velocidad máxima definida para no dañar el mecanismo de estos coches de colección, Renault Alpine, Porsche, Alfa Romeo Giulietta, etcétera. Hay un caso de la famosa ex maniquí Adriana Carambó y su hermana Natalia van en un coche, pero es para hacer publicidad a la campaña de recogida de fondos para la Cruz Roja. Así que bueno, algo es algo. Ok. Bien, vamos a dejar el continente europeo y vámonos hacia Asia y Australia, ¿no? ¿Cómo están las relaciones económicas entre China y Australia? 102.000
millones de dólares. Es la cantidad récord de las exportaciones australianas hacia China. Es el primer cliente de esta isla continente en el 2013, y los otros mercados en el orden son Japón, la Unión Europea, Corea del Sur y los Estados Unidos. El gobierno liberal conservador de Canberra desea llevar a cabo un proyecto de tratado de libre cambio y está negociándolo con Pekín desde hace años, y ahora se dice que ya lo logró hacer con Tokio y con Seúl. Así que bueno. ¿Sabes qué es interesante? Cómo estos conservadores liberales han actuado toda la vida defendiendo una ideología, defendiendo una manera de producir y de intercambiar mercancías que se conjuga perfectamente con la esclavitud. Porque en el siglo XIX el azúcar que producían los esclavos cubanos o el algodón que producían los esclavos en el sur de Estados Unidos era perfectamente comercializado con los mismos que se llamaban a sí mismos liberales y defendían los derechos del hombre aquí y allá, ¿no? Y lo estamos viendo ahora nuevamente en esa Australia, ¿no? Cuando habla el dinero todo el mundo se calla, ¿no? Poderoso caballero es don dinero, y no importa si este dinero viene de la explotación sobre explotación de los trabajadores chinos, ¿no? Bueno, dejemos esto y pasemos a las fastosas bodas entre Kim Kardashian y Kanye West. Con tanta crisis, con tantos países en crisis, pues hay gente que todavía vive en un mundo aparte, ¿no? En el mundo de ellos. Pero bueno, como es ahorita, para que haya mundo, Kim Kardashian y Kanye West se casaron. Se dijeron sí el sábado en Florencia, en Italia, en el castillo de Belvedere del siglo XVI. Hubo 200 invitados muy especiales, y ellos llegaron por la mañana a bordo de un avión privado, un jet que venía de Francia. El suegro de la estrella de la telerrealidad llevó a Kim hasta el hotel, mientras que el tenor Andrea Bocelli cantaba su famosa canción Con te partirò. Kim Kardashian apareció con un traje blanco fastuoso, obra de Givenchy, imaginado por Riccardo Tisci, que también creó el smoking para Kanye West, y el traje de Noor, la niña de 11 meses. Entre los invitados figuraban la estrella del tenis Serena Williams, el hijo del actor Will Smith y del realizador, director Steve McQueen. Pero bueno, todo esto, este matrimonio pudiera darle a la pareja más o menos una ganancia de 15 millones de euros, gracias a los sponsors y a la venta exclusiva de las fotos del matrimonio. Bueno, esa es si por un lado soy un defensor de la pareja heterosexual establecida, del matrimonio tradicional, cuando esto se convierte en este negocio y este espectáculo, este glamour necesario, es dramático, es dramático. Condeno eso de la misma manera que defiendo lo otro, ¿no? Oye, dejemos esta boda fastuosa y entremos en el combate de Lilian Tintori. Pues mira, la esposa del líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, prisionero político número 1 del presidente Nicolás Maduro, la señora Lilian Tintori, ha aprovechado discretamente su visita aquí en Europa para acercarse a los intelectuales en Madrid, en París, en Bruselas, la semana pasada. El objetivo de ella ha sido movilizar a estas personas que se escuchan, que tienen voz, para que los dirigentes, a su vez, los dirigentes políticos de sus países, digan algo, hagan algo con respecto a la situación alarmante de los derechos humanos actualmente en Venezuela. Yo creo que la pobre Tintori está muy equivocada. No existe algo así como un intelectual. Lo que antes admirábamos y eso que creíamos comprometido con su conciencia y su acción, realmente no son más que figuras parte del sistema, y este sistema, que es un sistema global, ha decretado ya el hundimiento de Venezuela, y nadie va a poder cambiar eso, y pocos se atreverán a denunciarlo sin perder sus puestos o sus condiciones de intelectuales, ¿no? El intelectual no puede vivir sin una editorial, sin una cátedra, sin un periódico,
Entonces, lamento mucho la visión que tiene esta pobre señora. Hay que ver lo que está pasando en Venezuela y cómo la prensa apenas habla de la inmolación de los jóvenes venezolanos bajo las balas o bajo los golpes de la Guardia Nacional venezolana. Hay que ver cómo todo el mundo convive. Primero convivieron con Chávez, que era un loco, ya este otro no es ni un loco, no tengo palabras para describirlo, ¿no? Pero además, él no es él. El problema de Venezuela es un problema decretado. Venezuela está condenada, como fue condenada Cuba desde hace muchos años, por una fuerza, por un poder que tiene mucho más que ver con el comunismo, el capitalismo, o la Unión Soviética, o incluso el castrismo. Así que no creo que se va a mover nada en Europa, porque conozco a la intelectualidad europea y sé que ella va por donde le dicta el nuevo orden mundial, aunque unos se disfracen de rojo y otros de azules, ¿no? Bueno, dejemos a esta pobre señora y a la pobre Venezuela y hablemos de la abominación de Madame Christine Boutin. ¿Cómo se pronuncia? Boutin. Boutin, que pronuncie bien. El diputado del partido UMP, el partido de la derecha francesa, del cual forma parte el señor Sarkozy, Franck Riester, está asombrado de que la señora Cristina Boutin sea todavía hoy en día vicepresidenta de la Asociación de los Amigos de Nicolás Sarkozy. Esta señora se declara siempre, ella coge como bandera la Iglesia católica, apostólica y romana, ella partido cristiano, o sea, ella utiliza la Iglesia con fines electorales, en mi opinión. Pero bueno, ella hizo unas declaraciones sobre el homosexualismo, calificándolo como una abominación. Y entonces esto en la sociedad francesa pues no cuadra, como decimos, ¿eh? Y el señor Riester incluso alertó a los amigos del presidente e incluso al señor Brice Hortefeux, presidente de la asociación, pero hasta ahora sin ningún tipo de resultado. La señora Boutin está allí prácticamente que nadie la puede mover del puesto. Bueno, Francia se está homosexualizando, pero eso no quiere decir que haya gente conservadora que sostenga los valores clásicos de la Iglesia Católica, que está cambiando mucho. Yo también en este artículo que escribí hablaba de las transformaciones y las concesiones vamos a decir, de la especie de contrarreforma o de reforma que está desencadenando desde el interior y desde la cúspide el Papa Francisco, ¿no? Pero bueno, hay gente que considera que la homosexualidad es una abominación y hay que respetar su opinión. Lo que no se puede hacer es torturar o matar o electrocutar o castigar a una persona porque tiene una orientación sexual. Ahora tampoco se puede castigar ni censurar a aquella persona que cree que eso es algo que no es correcto o que es una enfermedad. Cada cual tiene derecho a pensar lo que quiera. Si alguien considera que mi heterosexualidad es una enfermedad mía, a mí no me importa. Yo sencillamente vivo mi heterosexualad y también hay que respetar a la persona que admire mi o que comparta la heterosexualidad como una normalidad. Bien, vamos entonces a entrar en los éxitos en los estudios que tienen las primogénitas. Pues según un estudio científico británico, las hijas mayores, las primeras que nacen, tienen más disposición a que sus hermanos y hermanas que nacen posteriormente a llevar a cabo carreras ambiciosas. La prueba, pues, Angela Merkel, Hillary Clinton, Natalie Morissette, etcétera, como Lady Gaga, Christine Lagarde. Si la distinción es neta entre chicas y chicos, el nivel de ambición pasa en 16% a las hijas mayores que a los hijos mayores. Y también entre con los hermanos. Según los científicos, los primeros hijos pues son más atendidos por los padres que no tienen que ocuparse de varios. Y esto sería una de las causas. Interesante. Bueno, vamos sí, los primeros años son años fundamentales realmente, y esa puede ser la explicación, ¿no? Por otro lado está la experiencia que tienen los padres cuando tienen otros hijos, ¿no? Eso también vale para casos de hermanos menores que también hayan tenido éxito, ¿no? Bien, después de las primogénitas y sus éxitos en los estudios, podemos entrar en un divorcio de 3.300 millones de euros. La señora Elena Ribolovlev, ex esposa del multimillonario ruso Dmitry Ribolovlev, logró al fin su divorcio en Ginebra, en Suiza,
según el periódico Letán, El Tiempo. Y los jueces condenaron al señor a darle la mitad de su fortuna. Él era propietario de la industria de la AS Mónaco, y el divorcio le costó 3.300 millones de euros. Es el divorcio más caro de la historia de la humanidad. Qué terrible. Bueno, Pobrecito. Es una manera de tener la tendencia multiplicada del divorcio, ¿no? Por lo menos. Pobrecito. Óyeme, sabes que cuando viví en Rusia, debo reconocer que hay algo que tengo que agradecerle a Stalin, ¿no? Y es la fastuosidad del metro ruso, ¿no? Realmente donde quiera están esas esculturas o esas figuras o esas pinturas basadas en el mal llamado realismo socialista, que ni era socialista ni era realista, pero que no dejaba de haber belleza en eso, ¿no? Había algo copiado de la antigüedad clásica griega que realmente impresionaba. Después, comparando aquellas estaciones con las estaciones de Estocolmo, me impresiona la funcionalidad, y aunque a veces hay algún tipo de alegoría o alusión a las artes, y a veces puedes encontrarte algunas en cuyas paredes veas unos dibujos o hasta te encuentras alguna que otra escultura, jamás son comparables con las estatuas y con las estaciones de Moscú. Ahora, me gustaría saber cómo es este fenómeno en el metro parisino. ¿Cómo es el arte en las estaciones del metro parisino? Pues mira, 4 estaciones del tren de Ferrocarril que pasa por el centro de París, la línea C, fueron completamente habilitadas para las obras de arte en ocasión de la operación Arte y Cultura en la estación. Y los viajeros pudieron descubrir las civilizaciones de los 5 continentes en la estación Puente del Alma y Quai Branly, una galería de cuadros impresionistas en la estación de Musée d'Orsay, una exposición de fotos de Cyril Delettre en la estación Champ de Mars sobre Eiffel, y los inválidos, o sea que por un poco tiempo, por un día, pues se convirtieron las 4 estaciones en 4 museos a la vista de todos. Eso me parece muy bien, eso es una buena iniciativa. Yo he visto algo de eso aquí en Estocolmo, ¿no? Han puesto grandes afiches que representan obras de arte importantes, ¿no? Y bueno, quizás este sea bajo la influencia de esta línea que se está siguiendo en París, ¿no? En las estaciones de metro. Hablemos ahora de robos en la Voie Sacrée francesa. Mira, es increíble. Yo he hablado a ti que hay personas ahora que cogen una patecada y arrancan los buzones de metal, arrancan los carteles de la señal del tráfico, se llevan las puertas, y ahora el colmo ha sido que está la vía sagrada, la Voie Sacrée. Son unos pequeños monumentos sobre los cuales hay un casco de bronce que forma parte del monumento, de apenas 1 metro de altura, que señala por dónde pasaban los soldados que iban a combatir a Verdun en la Primera Guerra Mundial, las trincheras, la línea de ayuno, todo eso, y están robando esos cascos, están rompiendo los monumentos para llevarse los cascos de bronce, lo cual es verdaderamente impactante. Claro, un sacrilegio, y a su vez me imagino que existe mucha gente dispuesta a pagar bien por un casco de la Primera Guerra Mundial, ¿no? No, pero no es para eso, es para venderlo como metal. Se lo llevan en furgonetas a otros países del este y lo venden como metal. Como metal, no para coleccionistas de antigüedades. No, como metal. Es como, por ejemplo, cuando arrancan las cadenas del tren, arrancan los bancos de los parques, incluso arrancaron el escudo del Puente del Alma, del puente, Alejandro III. En los monumentos de los soldados de la Primera Guerra Mundial le arrancan las bayonetas. Es una cosa impresionante. Realmente es una cosa absurda. Bueno, dejemos esta tragedia del robo del metal sin ver el valor que tiene histórico, y hablemos de tecnología, de alta tecnología. Tú siempre nos cuentas cosas muy curiosas. Por ejemplo, ahora nos podrías decir cuánto dura un CD. Pues la invención viene del año 1978. Fueron los primeros prototipos de discos compactos que tenían un diámetro de 11,5 centímetros y en los cuales contenían una duración máxima de 60 minutos de música. Pero el patrón de la casa Sony, Norio Oga, dijo que había que llevar la capacidad
del CD a 74 minutos, porque él, que era un gran amante de la música clásica, había recomendado a sus ingenieros de la Philips que trabajaran juntos en esta invención, porque un disco de 60 minutos no podía contener la novena sinfonía de Beethoven, que él le fascinaba. Y entonces el disco fue llevado a 74 minutos exactamente para que pudiera contener la novena sinfonía de Beethoven, que fue grabada en el Festival de Bayreuth, en Baviera, en el año 51, y que duraba exactamente 74 minutos. O sea, pero podían durar mucho más técnicamente, ¿no es cierto? No, podía durar 60 minutos nada más, el disco en aquella época. O sea, pero... el disco fue inventado para 60 minutos de música. Fue inventado, pero podría haberse inventado para mucho más tiempo, ¿no es verdad? Sí, entonces los ingenieros se pusieron al trabajo y lo llevaron a 74 minutos para que pudiera contener la novena de Beethoven. Y entonces, pero claro, para hacer esto hubo que agrandar el disco, y del prototipo pasó a los 12 centímetros. Es por eso que hoy en día los CD tienen 12 centímetros de diámetro y capacidad para 74 minutos de música. Claro, claro. Lo que determinó la medida fue la sinfonía. Sabes que esto me recuerda un poco, pero no por estos motivos exactos, una cosa absurda que yo descubrí con las cámaras fotográficas suecas, ¿no? Electrónicas. Antiguamente te comprabas cualquier camarita y podías, su capacidad de filmar era infinita. En tanto tuvieras una memoria colocada en la cámara, pues podías filmar todo lo que tú quisieras. Ahora pasa que a los 28 minutos se corta la película, ¿no? Y yo estaba preguntando por qué pasaba eso a un vendedor y me decía, no, es un decreto, es una ley establecida, evidentemente con el objetivo de que la gente compre las otras cámaras, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo cosas que no son precisamente relacionadas con el desarrollo de la ciencia y la técnica son las que determinan a veces la extensión o la calidad de un servicio, ¿no? En un producto por el que estás pagando bastante dinero, ¿no? Bueno, en este caso me parecía un poco más leal, ¿no? Se trataba de incorporar la sinfonía, ¿no? Bien, hacemos ya para irnos acercando al final, al color azul que tienen los blue jeans. Bueno, pues tengo estas dos noticias. La penúltima es el pantalón más célebre del mundo, es azul, como todo el mundo sabe, pero gracias a que hubo una falta de tela. Simplemente fue inventado a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos por un inmigrante alemán, Levi Strauss. Y los jeans eran en su inicio de color marrón, carmelita, como decimos en Cuba. Estaban destinados a los buscadores de oro de California, y eran fabricados en una tela muy dura, resistente, de color marrón oscuro, que se encontraba en gran cantidad en aquella época y a un precio muy barato. Pero al final del año 1850 se acabó ese tipo de tela. No había, y en aquella época sabes que era muy difícil, no es como hoy en día que los aviones, los trenes llevan la mercancía. No había más tela de ese color, y entonces el señor Strauss pues vio que había unas telas color azul, llamada azul de Génova, y ese tejido tenía ese color, ese azul, porque venía del azul índigo, que era fabricado en la ciudad francesa de Nimes, en Francia. De ahí viene la palabra denim, la forma contractada de Nimes, denim. Y fue lo que le donó el color azul a los blue jeans en el año 1873. Gustó entonces más el azul que el marrón y se quedó azul. Y qué interesante que siendo ese un pantalón de los obreros, ¿no? Llegar a convertirse en pantalón de moda de las clases medias y además adquirir un valor que jamás habría soñado vender en su tiempo Levi Strauss, ¿no? Vamos a terminar entonces con el tiburón que resultó siendo devorado por un monstruo marino. Antes de terminar, te quiero recordar que en la versión para YouTube de este diálogo nuestro va a estar ilustrada esta vez por una serie de fotos. La semana pasada una tormenta sobre París, y un gran amigo mío y colega, excelente profesor de español, Jack Carro, pues él salió con su cámara a sacar fotos, y los que vean las fotos verán que los rayos
como los pudo captar, las descargas eléctricas en el cielo parecido son fabulosas. Pero bueno, vamos al tiburón. Esto es algo increíble y esto provoca escalofríos, amigos, lo que ha ocurrido, escalofríos. Porque, sobre todo, me imagino para los jóvenes que practican la plancha a vela, el surf, resulta que un gran tiburón blanco de 3 metros de largo fue salvajemente devorado por un misterioso monstruo marino. Según los científicos australianos, ahora no se sabe si es un pulpo gigante, una serpiente de mar o un super tiburón. Hay rumores de todo tipo. El mundo científico allí en Australia está en ebullición para identificar quién fue este superanimal que fue capaz de devorar a un temible tiburón blanco de 3 metros. Pues ellos habían logrado instalar en el tiburón una caja negra para con el sistema GPS poder seguir su recorrido, y de pronto se dieron cuenta. Allí ya llevaba el animal 4 meses con la caja, y así ellos veían el recorrido que hacía en la barrera coralina, etcétera. De pronto la temperatura subió de 8 grados a 25, y el animal se hundió en el mar a más de 500 metros de profundidad, por lo cual se afirma que lógicamente el animal con la caja negra estaba dentro del estómago de un animal mucho más grande, que se fue a las profundidades del mar, 500 metros de profundidad. De ahí a estos abismos, de ahí a que todos se pregunten de qué talla es el animal que fue capaz de comerse ese tiburón. Incluso los oceanólogos, las hipótesis, tienen la tendencia a decir que sería un super tiburón caníbal, o un animal que no se sabe bien, en todo caso viene de los abismos, lo cual es poco tranquilizador para la gran cantidad de jóvenes que practican la plancha de la surf en esa zona. A propósito de esto que estás diciendo, bueno, en primer lugar, la historia que narras de algo más terrible que un tiburón sería propia de estas películas de monstruos, ¿no?, que están apareciendo. Exactamente. Y realmente con lo que estamos viendo, los mosquitos tigres en Francia, la aparición de más y más animales que se descubren a estas alturas, pues no es nada de extrañar. Pero hablando del surf, que tú alertas sobre eso, ahora llegó un muchacho surfeando desde Cuba a los Estados Unidos, ha sido entrevistado por distintos canales de Estados Unidos. Me llamó la atención una cosa que decía el muchacho, dos cosas del muchacho, ¿no? Bueno, primero, pues es un loco, o sea, no parece un loco, pero lo que ha hecho es un loco, sobre todo viendo estos monstruos por los mares, ¿no? El muchacho iba con unos caramelos y una botella de agua, y resulta que lo encuentran unos pescadores en una isla, y los pescadores no podían acercarse a darle agua porque estaba prohibido por las tropas, por la policía guardafrontera, a dar ese tipo de asistencia, ¿no? Hace poco yo comentaba una película italiana que hablaba de cómo en la nueva relación hacia la inmigración se estaban destrozando los valores de solidaridad que han tenido los hombres de mar toda la vida, ¿no? Y me llamaba la atención cómo por decreto, esto que es tan simple como asistir a un náufrago, ya se ha convertido en un crimen, ¿no? Y un crimen casi equiparable para mí al de que se lo hubiese atacado, lo hubiera devorado un monstruo marino de esto. Oye, Feli, yo no puedo más que agradecerte por la cantidad de informaciones y noticias interesantísimas que tú nos has ofrecido en esta tarde del 14 de junio del año 2014. Y además de agradecerte, te pido que le digas a quienes nos escuchan dónde pueden leer tus crónicas. Pues en www.cartasaofelia.com. Pues bien, después de despedirnos de Félix José y desearle a él y a su familia, a sus amigos en París que tengan un magnífico fin de semana, yo invito a quienes nos escuchan, valga la redundancia, que busquen nuestras grabaciones en Facebook, en YouTube, en iVoox, donde pueden escuchar no solamente esta charla, sino bastantes charlas que hemos sostenido ya Félix José Hernández desde París y Carlos Manuel Estefanía desde Estocolmo. Así que para todos, hasta la vista y buena suerte en este fin de semana.
alors je chante pour l'égalité, alors je chante pour la liberté, alors je chante la fraternité.